¿Qué tal? ¿Cómo va? Seguro que con ganas de continuar viendo estos vídeos de los temas cortos. Poco a poco nos vamos acercando a los temas largos. Estamos en el 3.6, vamos a ver el tema de los válidos y la crisis de 1740 y venimos de ver la colonización y conquista de América y las consecuencias que tuvo a nivel europeo y al propio nivel americano esta conquista y exploración del continente. Bien, nos ponemos por lo tanto con el nuevo tema. Si veis ahí el 3.6, los Austrias del siglo XVII, el gobierno de los válidos, la crisis de 1640. Como siempre, la propia estructura de la pregunta nos orienta a cómo tenemos que ir respondiendo. Yo os aconsejo, os lo he dicho ya creo en alguna ocasión, hacer un pequeño esquema, tanto en los temas cortos y especialmente en los temas largos, de qué vais a ir respondiendo y cómo vais a ir ordenando las respuestas, ¿no? Que coloquéis fechas, personas, lugares, periodos, y a partir de ese esquema ya empezar a redactar. Perder un poco de tiempo en pensar cómo tengo que ir respondiendo, al final me va a ayudar a cómo tengo que responder y va a ser al final tiempo ganado. No os pongáis a escribir nada más ver el examen, leerlo tranquilamente y hacer los esquemas. Bueno, volvamos al tema 3.6, los Austrias del siglo XVII, nos centramos en el gobierno de los válidos, la crisis de 1740, como siempre, fecha y lugar. Bien, ¿qué son esto de los válidos, no? Importantísima figura no solamente en España, en toda Europa, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a un personaje importantísimo como será Richelieu en Francia, ¿no? Que es un válido del rey francés. Bien, el válido, por lo tanto, es una figura en toda Europa que lo que va a hacer es separar la titularidad de la soberanía del ejercicio cotidiano del gobierno, es decir, el ejercicio propio del rey, del ejercicio de gobernar. Por un lado estará el rey y por otro lado el acto de gobierno, los gobernantes, que se empieza a separar. Ya el rey no es el gobernante, está por encima del gobernante. De tal manera que esa separación de la titularidad de la soberanía, del ejercicio diario, cotidiano del gobierno, va a liberar a los reyes de posibles críticas, con esa famosa frase de viva el rey, muera el mal gobierno. El rey reina, pero los que gobiernan en nombre del rey son los que fracasan cuando fracasan. Por lo tanto, cambiando al que gobierna, mantenemos al rey y el rey queda parapetado, queda separado del trabajo diario del hecho de gobernar, ¿no? Por lo tanto, se separa la titularidad de la soberanía del ejercicio cotidiano del gobierno. A su vez, se van a colocar en la administración a una clientela de amigos. Cuando llega el válido, para reforzar su poder que le viene dado simplemente por la lealtad que le da el rey y por la confianza que le da el rey, si pierde esa confianza, el rey lo cambia por otro. El rey, para asegurarse, más allá de la propia función que tiene el rey por encima, el válido, digo, para asegurarse su poder, lo que va a hacer es colocar en toda la administración, en todo el gobierno, a familiares y amigos, creando una red de clienterazgo y de cadena de favores, por así decirlo. Es decir, si se va el válido, se van toda la administración que está por debajo de él, por lo tanto todos ellos van a intentar hacer las cosas más o menos bien para asegurar la presencia del válido, porque su puesto se lo deben al válido, en esa cadena de favores que parte desde el rey hasta el válido y del válido a los que va nombrando en esa clientela de amigos, en esa de parientes, que es una forma de asegurarse y de controlar el poder, ¿no? Es decir, si yo solamente tengo la lealtad del rey, la puedo perder en cualquier momento, para afianzarme como válido en el ejercicio del poder, voy a colocar en las instituciones a gente que sean de mi confianza, tanto familiares como amigos, que me van a deber favores porque yo a su vez le voy a dar favores, ¿no? De concesiones de compra de mercaderías, de concesiones, por ejemplo, quién va a ser el que va a suministrar de fusiles o qué fábrica de fusiles o de cañones o de pólvora al ejército, pues es una concesión que se lo doy a un amigo mío para que así esa cadena de favor me ayude a mantenerme en el poder. Yo creo que más o menos se ha entendido esto de la figura del válido. Dos ideas: separar el ejercicio de la titularidad del gobierno y por otro lado esa cadena de favores, ese sistema de clienterazgo importantísimo para mantenerse los válidos en el poder. Y además que no es solamente en el caso español, es en toda Europa. Bien, los reyes y sus válidos, ¿no? Felipe III, estamos ya con los Austrias del siglo XVII, el hijo de Felipe II. Felipe III, que tenéis ahí un retrato de él,
tenéis de los válidos, perdón, tenéis un retrato de los válidos de Felipe III, el duque de Lerma y el duque de Uceda, que serían los primeros que están en la parte alta de la fotografía, el duque de Lerma y el duque de Uceda. De Felipe IV, sobre todo, el conde duque de Olivares y luego Luis de Haro, ¿no? Ahí en el medio tenemos a el conde duque Olivares pintado por Velázquez a caballo, el famoso conde duque, y de Carlos II, el padre Nitar y Juan José de Austria, que ahí tenéis a Juan José de Austria, que será los válidos más importantes de la época de Carlos II, que será el último de los Austrias. Por lo tanto, de Felipe III, duque de Lerma y duque de Uceda, de Felipe IV, el conde duque de Olivares, y Luis de Haro, de Carlos II, el padre Nitar y Juan de Austria. Bien, hemos hablado de los válidos, que es de la primera parte del tema que estamos viendo. Ahora vemos la crisis de 1640, una crisis fundamental. Por un lado, España está en continuas guerras en Europa, guerras de religión, guerras contra Francia, lo veremos en el tema siguiente, que nos centraremos justamente en este tipo de guerras y la crisis y el fin de la hegemonía española en el continente europeo. Lo que va a provocar estas guerras es necesidad de armar más al ejército. Bueno, el conde duque Olivares, uno de estos válidos de Felipe IV, va a lanzar un proyecto que se llama Unión de Armas, por el cual, con el pretexto de una declaración de guerra contra Francia, en el contexto de la guerra de los 30 años, quiere implicar a Cataluña, ya que Cataluña, el Principado de Cataluña, por su fuero, no mandaba ejércitos, no contribuía a los ejércitos de la monarquía, a no ser que la guerra fuera en sus propias fronteras del Principado. Como Cataluña es frontera con Francia, va a intentar meter, y Castilla está ya un poco desgastada de tanta guerra, va a intentar meter a Cataluña en la guerra de los 30 años con esta unión de armas, es decir, de que todos los reinos contribuyan por igual en la defensa de la monarquía. Esto va a ser la sublevación que va a provocar en Cataluña contra este proyecto de unión de armas de Felipe IV. Van a llegar el ejército a Cataluña, camino de Francia, compuesto en buena parte por mercenarios castellanos e italianos, que en muchos casos se comportan de manera indisciplinada. Por ejemplo, tienen que los habitantes del lugar por donde pasan o por donde se asientan les tienen que dar de comer o tienen que darles de dormir. Entonces, a veces no había cuarteles como tal, sino que tienen que meterse a vivir en viviendas particulares. En fin, que esto al final provoca tensiones entre las familias, los habitantes y el ejército. Y en Cataluña, unido con esta unión de armas, se va a producir una sublevación conocida como el Día del Corpus, la sublevación del Corpus de la Sangre, que se inicia en 1640, donde los campesinos catalanes, los famosos segadors, se lanzan contra la presencia de este ejército y contra el proyecto de unión de armas del conde duque de Olivares. Durante esta jornada del Corpus de Sangre se termina ejecutando nada más y nada menos que al virrey, al representante del rey en Cataluña, y empieza una guerra civil entre los partidarios del proyecto de la unión de armas y los que están en contra de este proyecto. Al final la revuelta no va a terminar hasta 1652, cuando Juan José de Austria toma la ciudad de Barcelona. En paralelo con esta sublevación en Cataluña, que incluso llegan a pedirles ser parte de la monarquía de Francia o estar bajo el dominio de Francia, se produce la sublevación de Portugal, que, como habíamos visto en preguntas anteriores, con Felipe II se incorpora al territorio a formar parte de la monarquía hispánica de reinos. Pero ya con Felipe IV se inicia también en 1640 una sublevación en Portugal, que va a terminar en su independencia, en 1665. No se puede mantener abiertas dos guerras en el territorio, Portugal y Cataluña, y al final el lado portugués es el que va a conseguir la independencia y va a ser coronado el duque de Braganza como Juan IV de Portugal. Y a partir de ese momento Portugal vuelve a ser un estado, un país independiente, desligándose de la monarquía hispánica de reinos. Bien, con esto hemos visto el tema. Yo creo que es más o menos fácil, más o menos un tema abordable. El siguiente capítulo lo que vamos a ver es el fin de la hegemonía española en el continente europeo y las guerras exteriores que tienen estos Austrias del siglo XVII. Si necesitas, puedes repasar este concepto de la crisis de 1740 y el tema de los válidos. Aquí sí que hay que memorizar muy bien los nombres de los reyes y los nombres de los válidos. Con respecto a los reyes, veremos en algún vídeo posterior un pequeño boceto
truco para memorizar mejor el orden de los reyes durante este periodo. Nos vemos en el siguiente vídeo.